Chanel. ¿Cómo Muchas estás, gracias, Chanel nuevamente. Liranzo? Muy bien, muy bien. Qué gusto verte. Contento de estar nuevamente. Tú no aquí vienes de audiencia, compartiendo. porque esa corbata no es de Me la audiencia. cambié. No, esa la cambió. Me la cambié. Estaba en audiencia esta Me la mañana. cambié. Mira una cosa, Chanel, tu toga está desteñida. No, Tú tienes una toga nueva, no es nueva, pero sí La bien cuida. cuidada. pero se cuida. Sí, yo no voy con el estilo de tengo que tener una toga que se vea, que tengo 12 años de ejercicio. No. Eso creo que es algo que se usaba antes. Y aquí entre nos, esas togas se lavan. Sí, Se Porque- ponen marrones de una Porque vez. deben oler. se lavan. A La cocor. mía yo la lavo y trato de siempre estar bien planchadito. O sea, no voy con esa corriente ¿Tú antigua. mandas tu toga a la lavandería? Claro que sí. Ok. ¿Qué ¿Y tú te pones abajo de la cuántas toga? togas tú tienes? ¿Y cuántas togas tú tienes? Tengo solo una. Tú tienes solo Tengo una. solo una. O ¿Y sea, con qué aprovecho frecuencia? cuando tengo una semana floja de audiencias o que no tengo un proceso o si voy a salir de viaje, aprovecho Tú la mandas a... Tú andas sacado abajo. Siempre, es que en si no esos parezco, tribunales si del no parezco calorazo. un mozo. Si me quedo a camisa blanca y corbata negra parezco un mozo. Yo No, siento con ese calorazo. mentalmente que sudo y que transpiro más si no ando con mi traje. Si tú no tienes tu traje. ¿Qué Así tan es. importante es la presencia de la imagen de un abogado, Chanel? Yo creo que eso es vital. O sea, si nos quedamos con lo primero y creo que eso te lo comentaba, lo primero que tú ves de una persona cuando te vas a reunir, cuando vas incluso a postular en un tribunal, es la presencia que ese abogado te da. Cómo va vestido, sus zapatos, muy importante. Tú vas con una toga que prácticamente zapatos, eso es lo solamente que se ve. deja... Exacto, entonces que vayan siempre. Siempre hay que hacer su parada técnica en el limpiabota que está enfrente ¿Hay un de los tribunales. limpiabota? Sí. Ay, espera, En todos ¿hay un los limpiabota tribunales. ahí? En todos los tribunales fuera suele haber uno o dos limpiabotas. Y ustedes se paran y limpian Claro, los zapatos eso ahí. es fundamental. Su buen Espera, wiki, espera, wiki, espera, Ámbar. un wiki, Claro, wiki eso es acuático. fundamental. Ustedes limpian los zapatos ahí. Claro. Dime, Yo personalmente pero mire, sí. ese es un dato curioso. Claro. Eso es Bueno, Por fundamental. eso siempre hay Espera, limpiabotas espera. cerca. Fundamental. ¿Y o de sea, qué esa se imagen. habla? ¿Hay que hacer turno para limpiar los zapatos? Si tú vas muy tarde, muy próximo a la audiencia, sí. Sí. Entonces, ¿Y de qué se habla ahí? de la vida. O sea, siempre los limpiabotas te cuentan que la cosa está mala, que no están picando. Te comentan si tú tienes mucho o poco que no va. A mí no me pasa porque realmente yo tengo muchos procesos abiertos y vamos con mucha frecuencia a los Y te tribunales. cuentan de los casos. Mira, sería interesante entrevistar ¿Sabe a un, quién es? a un limpiabota. Hay un submundo Debe ser ahí. interesante entrevistar a un Te limpiabota. cuentan más, o me ha tocado más una relación de preguntarme de los casos y de los procesos, los parqueadores. Porque también, por el mismo tema de que es una zona que no tiene parqueos públicos, que tú tienes que, ya uno tiene parqueadores de confianza, lo que tú le dejes incluso la llave. Y eso sí te cuentan y te dicen, mira, ese caso se va a caer. Hoy ustedes se van temprano. ¿En serio? Ellos tienen la O sea, son información. abogados. Pero es que son personas que están ahí, o sea, están más en contacto con el mundo judicial que nosotros mismos los abogados, porque están Todo el 24/7 día. ahí. Mentira. Y te estoy hablando de procesos, que yo tenía audiencias recientemente que estaban calendarizadas martes y viernes hasta las 9 de la noche. Y hasta las 9 de la noche estaban los parqueadores afuera. Bueno, en Y el una caso de cosa, nosotras, Chanel. por ejemplo, habíamos Una noche cuando salimos a las tuvimos 12. A las 12 y a la 1 de la mañana del juicio. sí, pero Desde ese las es un 9, proceso de que desde las quizás 9. fue en una ocasión que pasó eso, o varias. Pero No, este que era estaban ahí los parqueadores. calendario, todos los martes y todos los viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sí. Y los sí. parqueadores siguen Mira, ahí. mira, o sea, ellos no mira. se mueven. Claro que Chanel, si no y de cobran. casualidad, ¿alguno de Lo esos han pegado. parqueadores o de esos limpiabotas han decidido estudiar Derecho? Mira, yo conocí uno que él no era propiamente parqueador, pero sí que estaba en ese ambiente, que trabajaba en como una especie de copiadora móvil que había fuera de los tribunales, que muchas veces tampoco te prestan esos servicios, y que siempre decía, mira, yo quiero estudiar esto, y después me lo encontré ya juramentándose en la Suprema Corte de Justicia, que terminó su carrera y decidió ejercer la profesión. ¿Tú conoces si alguien patrocinó a alguno de esos estudiantes? Creo que no. Sí sé que él, por la misma relación que tenía, no fue, vamos a decir, un patrocinio propiamente, pero sí que le daban libros, sí que tenía acceso a eso. E igual te preguntaban, doctor, mira, o sea, a mí me pasa, qué sé yo, en la peluquería, que el peluquero me dice, mira, yo estoy estudiando en la del Caribe, ¿qué libro tú me recomiendas para tal o cual materia? Y algo que personalmente a mí, que también trabajo en temas de docencia, me
me gusta mucho Claro. compartir, hacer recomendaciones de ese tipo. Pero y Chanel, sobre la base de que te puede decir a ti un parqueador o un limpiabota que un caso se va a caer. ¿Sobre la base de qué hacen ese De las mismas Yo- informaciones que van recibiendo de otros abogados, de Eso lo que te iba a escuchan. preguntar. Están Y hasta- o sea, yo me he enterado porque el parqueador me dice, fulano no viene, está el imputado, se va a suspender por eso. Porque el abogado ya llegó primero y le dijo, no, vamos temprano porque el imputado está enfermo. Y otra pregunta, Chanel, o sea, en ese mismo ambiente, ¿te han dado quizás información que te sirva a ti para Claro, tu caso? pero mira eso. Ya yo podía planificar mi agenda porque una audiencia que yo me iba probablemente a las 9 de la noche, sabía que se iba a suspender porque si la presencia de los imputados no se puede presentar. Y Ya yo ellos- decía, mira, agéndame tal cosa que me voy temprano. O sea, y hay muchas informaciones. Te voy a poner un ejemplo más incluso interesante. Con estos temas de estas acusaciones grandes y de los casos de corrupción, siempre estaba el run de cuándo el Ministerio Público va a depositar acusación, no sé qué. En el último caso de ese tipo, yo me enteré de que el Ministerio Público estaba depositando porque me lo comentó un parqueador que yo tengo el contacto y me dijo, esa gente está aquí hoy, vinieron esta tarde. No. De verdad, porque tú sabes que llegan con la caja y demás y esa fue la Ya información. ellos lo saben y lo Claro. identifican. Wow. En buen dominicano hay que estar frío con Hay que esa estar persona y frío, realmente claro. te brinda un servicio. O sea, yo le doy mi vehículo. O sea, tengo que tener una confianza. Tiene Claro. mi número, me avisa. Mira, yo me voy. Pido un permiso y sale a moverlo, por ejemplo. O sea, a ese nivel de... Es que ese es tu día a día, o Hablemos, sea, es un Chanel. compañero de trabajo tuyo, como Así quien es. dice. Hablemos, Así Chanel, volvamos sobre el tema de la inimputabilidad en República Dominicana. Así Porque hay casos, por ejemplo, en España. Yo recuerdo haber estudiado, yo hice una especialización, no una especialidad, una especialización en psicología penitenciaria. Y hablaban en una de las clases, hablaban de que hablaban del tema de la inimputabilidad. Y era con un instituto español, por eso tengo un poco de acercamiento al tema español. En el caso de España, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Estados Unidos, hay centros psiquiátricos hacia donde son derivados estos pacientes o estos imputados. Que no Son una cárcel normal. un hospital. Ok. Van a un hospital psiquiátrico y la reclusión es en un hospital psiquiátrico. Pero nosotros no tenemos eso aquí. Nosotros no Entonces, tenemos ni siquiera eso para personas que no estén sometidas a la justicia penal. Exacto. Imagínate para quien está en un proceso penal. Entonces, en un proceso penal resulta que sí puede ser imputado o imputada el acusado y tiene una sentencia de 1 año, 2 años, 6 meses, 7 meses, la sentencia que fuere. ¿No hay dónde llevar a esa persona? Mira, voy a separarte este gran problema, porque es un gran problema. Tú tienes a las personas que se someten a un proceso, o sea, que son imputadas en un proceso por la supuesta comisión de un ilícito, y la imposibilidad que esas personas tienen para ser de verdad sometidas penalmente. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera comprenden el proceso judicial. Entonces, para ellos, si se confirma, posterior a una evaluación psicológica, si se confirma esa condición de inimputable, el juez acepta y le hace un procedimiento aparte. Que más que psicológica es psiquiátrica. Perdón, No es psiquiátrico. psicológica, es psiquiátrica. Exacto. Establezcamos diferencia entre una cosa y la otra. Perfecto. Yo siempre, incluso, creo que lo comentaba con Cristal, de que ese tema es muy importante siempre tener aval. Sí. ¿Por qué? Porque incluso el juez es el que decide si se aplica o no el procedimiento para un inimputable, pero lo hace después de que remite a unas A partir de evaluaciones un peritaje. de ese tipo. Pregunta. Perdón. Espérate, en ese proceso, ¿quién busca ese perito? Eso ¿Lo iba a recomienda el preguntar. juez? ¿Lo busca la parte de la defensa, la parte acusatoria? O sea, ¿cómo se busca Mira, una persona que sea neutra? Tiene que ser con una orden que se haga ese peritaje. Ayer estuve viendo
En el informe estuve viendo la participación del psiquiatra Héctor Guerrero Heredia. El doctor Guerrero Heredia hablaba de que él se había ofrecido para hacer evaluaciones de tipo psiquiátrico al chamán Chakra. Sí, ese es el caso. Y decía que ellos como centro, tenían el interés de poder estudiar ese perfil y además de poder estudiar a través de imágenes ese cerebro. Y que lo estaba haciendo sin costo alguno para el Estado. Y estaba haciendo el mismo ofrecimiento con el caso de la doctora imputada en el tema de la muerte de su niñita, que yo particularmente digo, desde el más absoluto desconocimiento, ahí faltan piezas. Muchas piezas. Ahí faltan piezas. Mira qué sucede. Y vamos desde la pregunta que hace Ámbar. Lo primero es que el juez puede alertar sobre la posibilidad de que una persona... el doctor Guerrero Heredia no estaría actuando por el INASIF. No. Sería una evaluación... No. Sería una evaluación privada. No es del Estado. Eso quiero explicarlo. Mira, primero, o sea, cualquier parte en el proceso puede alertar sobre la posibilidad de que estemos en un proceso penal que incluya un inimputable. Y eso lo puede pedir el Ministerio Público, lo puede hacer el juez de oficio, ordenar esa evaluación, lo puede pedir el mismo imputado, que creo que fue lo que sucedió en el caso de la doctora. Y a raíz de eso, tú puedes hacerlo eso de forma motivada. O sea, la imputada podría decir, mira, estos son los informes privados que tenemos de la condición médica de esta persona y por eso solicitamos formalmente que se realice el peritaje. El peritaje en ese lugar solamente lo puede hacer el INASIF o médicos que el INASIF directamente certificado por ellos. Exacto. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos en un caso, pónganse ustedes que estemos en una provincia donde el INASIF no tenga efectivos que realicen la evaluación y se puede designar. El juez los juramenta como peritos y ellos hacen esa evaluación. Pero antes tiene que pasar por el proceso de la juramentación como perito por parte del juez. Si no tiene aval. Es que yo puedo aportar un informe privado y eso el juez lo valorará dentro de sus máximas de experiencia. Pero quien acredita es el INASIF. No. Es el mismo juez. El juez. Lo que pasa es que como ya tenemos un órgano especializado que es el INASIF para las evaluaciones balísticas, para las evaluaciones psicológicas, para las evaluaciones de falsificaciones, tú tienes que acudir al que ya el Estado tiene. Claro. Ahora, puede ser que nos topemos con un caso en el que el Estado no tenga los recursos, no tenga los medios de hacerlo y se puede designar a profesionales privados que van a tener que pasar por el proceso de designación, de juramentación, hace un juramento básico de imparcialidad, objetividad, etcétera. Porque evidentemente, si yo llevo como imputado el informe que me hicieron, eso es un informe de parte. Claro, que puede ser valorado, puede ser sometido al contradictorio, pero... Y puede estar viciado también. Exacto. No tiene, en principio, sí tiene los temas de objetividad que tiene que tener un profesional, pero no necesariamente es imparcial. Tú no puedes pedirle esa imparcialidad porque ahí se está pagando y yo estoy buscando quizá un resultado. Eso no hay ni siquiera que ponerle un asterisco al profesional, sino que eso es un informe de parte. Ahora, motivado, el juez puede ordenar, lo que fue lo que hizo en este caso, ordenar al INASIF que realizara esa evaluación, pero nos topamos con dos situaciones. Primero... Voy un momentito a publicidad para que hablemos de esas dos situaciones. Ya volvemos. Seguimos. Hablemos de la condición de inimputabilidad de un individuo. Mira... La imputabilidad hablamos con Chanel Liranzo, abogado, penalista, profesor, nuestro abogado de cabecera, bueno, uno de nuestros abogados de cabecera. No quiero problema con Guillermo. ¿Te pica? Sin problema con Guillermo. Mira, el tema de la imputabilidad es esa condición volitiva que tenemos de cometer un ilícito, ese dolo, esa intención, y de conocer, muy importante esto, de conocer cuáles son las consecuencias de eso que estamos realizando. Entonces, esa ausencia de ese conocimiento, de esos elementos, de lo que se está haciendo y de sus consecuencias, es la que nos coloca en la condición de inimputabilidad. En este caso nos estamos refiriendo concretamente a la inimputabilidad por
temas mentales. Y lo que dice nuestra norma penal, de manera general, es que cuando se verifica la existencia de esa condición, no hay ni crimen ni delito. Okay. Porque la persona no conoce ni lo que hizo, ni no tiene la capacidad de conocer lo que hizo, ni las consecuencias de eso que realizó. Perdón, señora. Yo quisiera, señores, que ustedes buscaran el informe del día de ayer. Bueno, búsquense el informe de Alicia Ortega del día de ayer. Todo el mundo lloró. El dolor que se reflejaba. Todos los entrevistados. En el abogado de ella, en el vocero de la policía, Diego Pesqueira. Sus compañeros de trabajo. En sus compañeros de trabajo. Sus compañeras de iglesia. O sea, es una comunidad completa, total y absolutamente sacudida. Decía Diego Pesqueira que, bueno, ese es su trabajo. Y llegar hasta aquella escena lo sobrecogió de una forma tal que todavía en el programa de ayer se notaba lo compungido que seguía estando después de la imagen que él había visto. Entonces, hicimos la pregunta, o sea, ¿se está interviniendo esa gente? Esa gente no se está interviniendo. Me refiero no solamente a los policías actuantes, es también a las compañeras de trabajo, es también a las vecinas, es también a su comunidad de la iglesia. Se está interviniendo esa gente, pero eso es otro tema. Sí, aquí no tenemos protección ni siquiera para las víctimas, no creo que pidamos para en el caso de, o sea, ¿qué ocurre? Se demuestra que puede seguir en un proceso, porque ahora mismo esta señora tiene una medida de coerción de 12 meses. ¿En qué condiciones está viviendo esta persona? No es una condena anticipada, en el caso de que no fuese imputable. Sí, aquí ese tipo de medidas de coerción para sujetarla al proceso son excesivas muchas veces. No creo tampoco, habría que ver si la investigación amerite tanto tiempo para conocerse y para presentarse una acusación formal. Y ahí vamos al segundo tema. Mira, aquí año por año la Oficina Nacional de la Defensa Pública publica unos informes respecto a la situación carcelaria en nuestro país. Es alarmante el número de personas con temas psiquiátricos que están en prisión bajo las mismas condiciones y sin ningún tipo de atención médica especializada respecto a su proceso. Mira, pero eso pone hasta en peligro los otros presos. Y a ellos mismos. O sea, es un estado completamente divorciado exacto, de la realidad. O sea, y volvemos al punto. No tenemos centros psiquiátricos para los que no están sometidos a procesos penales. Imagínate a estas personas que nuestra sociedad y el Estado en general las tiene como una especie de subhumanos. Ahora, déjame darle un detalle importante. No hay un limbo ahí. En esa medida de coerción no hay un limbo, porque si esta persona no es imputable, esta persona tiene una coerción de 12 meses. No, inmediatamente. ¿En qué condición? Si se confirma su condición. No se hace un juicio abreviado en esos casos. Claro, mira, ahí, cuando se determina la inimputabilidad de una persona, previa a la evaluación que estábamos mencionando, se abre un procedimiento especial, que es un procedimiento que incluso no requiere de la presencia directa de la persona. ¿Por qué? Porque se asume que esa persona ni siquiera comprende lo que está sucediendo. Se designa ya sea un representante o lo hace el propio tribunal para postular por esa persona. ¿Por qué? Porque ese proceso va a terminar de dos formas. O sea, luego obviamente de que se admite la condición de inimputable por el juez, puede terminar en una sentencia absolutoria, es decir, un descargo completo respecto al proceso, o una medida de seguridad, que es en el plano ideal que se disponga su cuidado por una persona especializada o un centro especializado, pero no tenemos. Nosotros no tenemos eso. O sea, hay un vacío ahí entonces. Pero mira este comentario que a mí me tocó particularmente respecto a un imputado que hace tiempo tenía en prisión preventiva y que me decía sorprendido, mira, yo tuve un episodio de ansiedad
una noche, lo comunico a la autoridad de la prisión y era una persona que estaba, vamos a decirlo así, en una posición quizás más acomodada que el resto. Y me dice, y a mí lo que me refirieron o con quien me hicieron hablar fue con otro preso que era el que estaba como encargado de recibir a las personas que decían que tenían alguna situación mental. Y eso era un tema, vamos a decirlo, respetando la ansiedad y de la depresión, poco más ligero. Imagínate que una persona con un episodio esquizofrénico que es un lo envíen sus compañeros. a otro preso que no tiene la cualificación para ello, a que sea que haga la evaluación, no sé si hasta lo medicaba, pero óyeme, son unas condiciones completamente precarias. Chanel, dímelo a mí que en el despacho de Cándida, en el despacho de la primera dama, cuando era Cándida de Medina, que estaba al frente, desarrollamos un programa de intervención psicosocial a presos de La Victoria particularmente. Ese programa, un poco que se distorsionó, Ámbar se embaraza y yo me separo de este programa. Pero definitivamente la carencia que hay de ese personal cualificado, la carencia que hay de ese personal en ese penal particularmente es una cosa impresionante. Entonces, en este caso, ¿qué puede estar ocurriendo? Porque, por ejemplo, si nosotros componemos el caso del chamán Chakra, estamos hablando de un asesino múltiple, no de un asesino serial. Estamos hablando de un asesino múltiple por una psicopatía, o sea, tiene un carácter antisocial. Este señor tiene un carácter antisocial. Aparentemente, esta señora no cabe en esta categoría, cabe en la categoría de esquizofrénica, y todo esto está avalado por episodios anteriores y por récords médicos de un médico que la atendía y que ella, es que este médico falleció. Ahora, yo insisto en lo que ocurre con esta brecha. O sea, esta persona que es un riesgo para ella y puede ser un riesgo para quienes están a su alrededor, esta persona tiene una condena anticipada. Sí. No, de 12 meses. Y en esos 12 meses, pase lo que pase, si no se varía esa medida de coerción, y su condición evidentemente se va a agravar. Claro. Te voy a poner un ejemplo, miren, porque también me tocó hace un tiempo, no era un caso directamente mío, sino de una persona, una compañera de estudios que me comentó, mira, yo tengo una hermana de crianza que ha tenido una serie de situaciones de salud mental y ha tenido unos episodios con su expareja. Eso parece que alertó a los vecinos en un momento, fue la policía. El punto es que a ella la enviaron 3 meses de prisión preventiva a raíz de esos episodios. Y llorando esa persona me decía, mi hermana lo que se va a morir ahí, porque ella necesita que estén arriba con su medicación, que nosotros como familia estemos pendientes. Exacto, y nosotros nos comprometimos a ese seguimiento. Nosotros nos comprometimos incluso a internarla bajo nuestro costo en un centro psiquiátrico durante el tiempo que durara el proceso, etcétera, etcétera, y le variaron la medida, la enviaron a prisión, y ella estaba completamente desesperada porque era un tema de, mira, no hay ninguna condición y no tenemos medidas previas para eso. En este caso, mira, está bien, 1 año, el tiempo que se estima para la investigación, un proceso que puede ser declarado complejo, lo que queramos. Pero de verdad la prisión preventiva, una persona con esos supuestos indicios ¿es lo correcto? Yo creo que no. No es una medida social. No es una medida mediática. Es que yo no entiendo cuál es el punto de la medida de coerción, porque... No, el punto aquí lo hemos hablado. Las medidas de coerción tienen una finalidad y es garantizar que la persona se va a presentar al proceso. Que tú no te evadas del proceso. Ahora. Tú tienes que garantizar también los derechos de esa posible persona imputada. Exacto. Y de los demás, porque es que de verdad eso es un peligro para los demás. Y justamente por ahí va ¿Quién se hace responsable si ella comete un delito en la cárcel? Nadie. Yo tenía 2 preguntas, justamente. Si esta persona es declarada inimputable, ¿a dónde va? Número 1. ¿Se hace cargo la familia? ¿Se va a hacer cargo el Estado? Hay 2 opciones. Tenemos o absolución, como les comenté,
o medida de seguridad y no tenemos centros para disponer medidas de seguridad. O Porque sea, tú podrías que tú no disponer, sabes por ejemplo, qué si existiesen centros, tú dispones, mira, 5 años de supervisión en tal y tal centro. Y ahí hay una responsabilidad también de ese centro que tiene que darle seguimiento, etcétera, etcétera. Ahora, sin esa otra opción, yo creo que el único camino es la absolución. Y la otra pregunta. Declarada podría la ser. inimputabilidad. La Hay otra que- pregunta. hay que ¿Cuáles estar son las claro en una condiciones cosa. para la Hay declaración que de la declarar inimputabilidad? la Y justamente inimputabilidad. ahí te iba- Y aquí no estamos lo suficientemente avanzados respecto Por a eso te iba a preguntar. Fuera, y Zoila lo mencionaba al inicio, hay muchas modalidades, hay formas de acompañamiento, hay centros que son exclusivamente para personas en conflicto con normas penales y que ahí se llevan su tratamiento psiquiátrico. Entonces tú tienes a una persona que no está de risitas en su casa, sino que está bajo un cumpliendo seguimiento. una sentencia en un espacio O segundo garantizado espacio. para su salud Hay mental. otras legislaciones que hablan de una semi-imputabilidad de personas Ok. que pueden ser sometidas quizás a medidas un poco más severas con un seguimiento constante. Pero nosotros no tenemos Y, eso y tampoco. solamente, Chanel, son inimputables las personas que tienen problemas de salud mental. ¿O hay otras categorías? Hay otras causales. Tú puedes tener dentro de esa condición de inimputabilidad, y creo que eso lo hablamos Edad. aquí, el tema de la edad. Los menores de 13 años no son imputables. Por el mismo tema, no tienen la capacidad y el Y una raciocinio de... enfermedad Pero terminal. un menor puede cometer Un acto. ilícito, Acuérdate, un acto los contrario a la taxistas, ley. Entonces, el ahí- tema de los taxistas. Ahí nos topamos con que la norma penal dice que si no tienen 13 años no puedo juzgarlo penalmente y darle estas consecuencias, pero hay medidas. Ok. Hay centros donde se Ah, podría... pero para los menores sí hay para los centro. menores sí. Y pocos, pero sí hay. En este caso, no tenemos. Chanel, Y el número, y perdona, porque quiero insistir con eso, porque fue reciente el informe de la Defensoría Pública, el número de personas en todos los centros penitenciarios del país con temas mentales es completamente alarmante. Y nadie dice absolutamente nada. Seguimos y la Chanel. señora Luna tiene muchos años Pero- insistiendo Tengo con una- eso. Adelante con Perdón. tu pregunta. En las modificaciones que se le harían al código, en el caso de los menores que son inimputables, ¿habría alguna modificación que dependiendo del hecho que hagan se puedan juzgar como No. un adulto? No. Eso no se plantea. Eso es algo, y lo conozco, es una filosofía, una jurisprudencia muy gringa Muy- de analizar y- cuál es y el estado europea mental en algunos lugares la del Pero hay persona. algunos países latinoamericanos que están Contemplando. disminuyendo La edad. para la, Para la imputabilidad. Aquí- Pero no. En los proyectos porque que eso es tenemos a no se ha partir planteado. de la Convención sobre los Derechos del Niño, que Ujú. establece que un niño no... Es a partir de que de no es que 13 los años, menores no son imputables, es adolescente. que Ajá. exacto. Es a Tenemos partir- justicia penal adolescente, pero los Adolescente. niños propiamente, que es Exactamente. previo a obviamente a la adolescencia, no son imputables penalmente, pero sí pueden tener Pero- medidas Ahora, de seguridad. volvamos, medidas. volvamos Exacto. al tema de la inimputabilidad en estos casos, porque estaríamos, esa pregunta que hace Cristal, estaríamos presumiendo que la única condición que se necesita para no ser imputable es un tema de salud mental. Y vuelvo otra vez al tema de España. Vuelvo otra vez al tema de España. Eso, ¿qué tan fácil es probar la inimputabilidad? Eso es uno. Y volviendo al tema de España, ¿hasta dónde la salud mental se está utilizando como paraguas para encubrir delincuencia? Mira, eso es un proceso que conlleva, como dijimos, una evaluación por peritos expertos, en este caso del INACI, ya fueron designados. Aquí no es sencillo el tema de probar la Eso no inimputabilidad. diga que yo estoy loco y ya. Aquí no es sencillo. Para Aquí- la interdicción es complicada porque no aparece quién ni se define quiénes Aquí- son las personas que deben de Interdictas. actuar en la evaluación. Casos que yo he visto. Yo te y voy creo a- que eso lo comentamos te aquí. quiero tocar el tema de una persona España. que tenía previamente una condición declarada y reconocida Sí, lo judicialmente, y en esos casos los jueces dicen, mira, sí. Ahí hubo Porque un fallo ya de hay un supervisión. historial. Pero mira, Pero aquí en el caso, es complicado. en el caso de España, fácil. en el caso de España, esto es un jovencito de 19 años que asesina a puñaladas a un niño de 11. Y es un muchacho rural, de una comunidad rural, Ujú. por eso digo rural, de una comunidad rural, y el padre estaba diciendo que su hijo no tomaba ningún tipo de medicamento porque su hijo estaba muy bien. Y Pero- no tenía que tomar medicamento. Y ese muchacho está siendo imputado. Ujú. Porque, Sí. y había tenido situaciones, incidentes anteriormente, pero este muchacho estaba sin medicación.
Entonces, en el caso de Estados Unidos, por ¿Nunca ejemplo... tuvo medicación ese niño? No, su papá decía que no. En el caso de Estados Unidos, un juez te ordena que te tomes un medicamento y te lo tomas o te lo tomas, o que te mediques, te medicas o te medicas, porque es una disposición de un juez. Eso no está contemplado en nuestro código. De esa forma no. Ahí hay un tema también porque tú y ustedes que manejan esos temas médicos también, lo conocen más que uno. El primer paso para una persona, para un adulto, someterse a una evaluación y demás, es aceptarlo, hacerlo. O sea, someterse, aceptar a eso. Si una persona está un adulto está completamente negado, no quiere ser evaluado, no puede obligársele. No se puede obligar. Ahí es que está el No tema puede obligársele de la problemática de salud mental, porque de acuerdo a, no sé si es una ley de salud, la verdad que no recuerdo cuál es el documento que avala, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud planteó la redefinición y la reatención de los pacientes con problemas de salud mental para que no fueran hospitalizados. Y esto para evitar la estigmatización, y también porque muchos de los hospitales, los famosos manicomios, haz de cuenta que eran depósitos de personas con problemas mentales que no salían de ahí. Entonces se estaba limitando el derecho de esa persona a vivir en familia, a tener cierta actividad social y a participar en la sociedad. Entonces a partir de ahí se cerraron la mayoría de los centros de atención mental, los hospitales psiquiátricos en muchos de los países. Es por eso que República Dominicana, el 28, ya no tiene respondiendo a esa recomendación, la verdad que no recuerdo cuál es el documento que avala esa acción, pero es básicamente respetando los derechos de las personas con problemas de salud mental. Ahora, y además de eso, si una persona con problemas de salud mental no acepta un tratamiento, no se puede obligar, a menos que se establezca a través de una disposición legal judicial, que lo declaren interdicto, y ahí hay un consejo, entonces, una persona por eso que responsable realmente hay un ¿Qué vacío? es un interdicto? Es esa persona pero que no... expliquemos qué es un interdicto. Bueno, el tema de la interdicción tiene que ser declarado judicialmente. En este caso sería un tribunal de familia que declare esa interdicción, esa condición de esa persona ya judicialmente reconocida, de que tiene... puede ser esquizofrenia, determinada enfermedad mental que no puede, que eso es otro tema. No es cualquier diagnóstico. No, porque perdón. No es cualquier diagnóstico. No he visto el caso. ¿De qué? De una persona que haya sido... ¿Reversible? Exacto, de que haya sido declarada interdicto y que después te digan, no lo he visto. Es que en el caso particular de la esquizofrenia es un trastorno no curable. Es y ahí un trastorno volvemos no curable. Punto. O sea, si se dispone una medida de seguridad por tiempo determinado, o sea, ¿qué tanto es que si tuviésemos los centros y demás, esa persona va a estar sometida a eso? Porque es una persona que no va a dejar de ser un peligro mañana, que no va a dejar de tener una condición mañana, sino que requiere de una vigilancia continua y de una atención continua. Pero ahí, que no termine de dar la explicación, justamente al cerrar los hospitales, lo que se planteaban era esas casas tuteladas, donde las personas, y de hecho aquí hay un programa de casas tuteladas. ¿Hay programa de casas tuteladas? Supuestamente, de casas tuteladas donde se ingresan las personas con problemas de salud mental y tienen un equipo alrededor. Hay un programa del Ministerio de Salud Pública. ¿Funciona? Que tú sepas, ¿funciona o no sabes? El programa está funcionando. Yo no sé hasta qué nivel está funcionando, pero yo conozco de que se trabajó por mucho tiempo desde la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, y hay una serie de residencias que tienen esa atención. Obviamente tienen que tener calificaciones específicas y son casas tuteladas. Ahora, que dé respuesta a toda la población no existe. Pero ese es un dato desconocido. Ese era un dato. Eso de las casas tuteladas es un caso desconocido. Si hay unidades de intervención en crisis,
que Sí, hay. claro. Sí, esa Sí, sabemos sí, que sí. hay. Esa sabemos que hay. Pero sí existe ese programa. Pero, Voy a buscarlo. pero para quería dar toda la quedarme con información. la Ahí pregunta tú te de... la das, pero para envejecientes, según lo que encuentro No. aquí, y para niños. Salud mental. Con la pregunta Pero salud de mental no me Zoila aparece. respecto a la facilidad o no de declarar inimputable. Aquí es muy complicado. Es complejo. eso. Aquí Es en muy cualquier parte del complejo. mundo. O sea, y además, o sea que la gente siempre dice, no, pero si una gente... Olvídate de que la gente tenga dinero. Yo he visto casos de gente con mucho poder económico, con los mejores abogados, con evaluaciones Y ni privadas buenísimas de grandes profesionales de la psiquiatría, y aún así han sido sometidos a Ahora, un proceso penal y se le ha negado el procedimiento. Ahora, de inimputables. tendríamos que separar lo mediático de lo real, porque tú sabes que aquí se está hablando de mucha justicia mediática. Entonces, es una posición sumamente difícil, Sí. porque si sale libre, aquí está el tema de salió libre, qué va a pasar con ella, y si se queda, es porque le están dando una respuesta mediática. Sí. Entonces, Ahí hay que ver. es complejo. Hay muchas particularidades respecto al mismo caso que llaman la atención y que habrá que ver cómo la maneja la justicia particularmente, pero no deja de ser un caso que ha generado mucha consternación social, y ahí hay que tener cuidado. Los jueces son seres humanos, pero tienen que sujetarse a lo que hay en el caso. Y No a a la los ley. ruidos externos, Evidencias. no a que, mira, a mí me parece que yo tengo A la hijos. presión No, de no, no, afuera. No es la tú íntima tienes que ahí que convicción, no es la íntima Exactamente. convicción del juez. Es lo Gracias, que se Chanel. revela en Gracias, Reside, Chanel. Reside se llama el programa. Reside. Sí, yo había oído hablar de Reside, pero no sabía que tenía casas tuteladas. Muy interesante. Ojalá Nos que vamos, gracias, Chanel. Siempre a la Nos orden. vamos un Demasiado momento, interesante. nos vamos un momento a publicidad. Nosotros continuaremos dándole seguimiento a este caso, porque la verdad es que es un caso bastante interesante. Nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad, hablamos con la doctora Luna, la doctora perdida y hallada en el templo. Claro, claro, vamos a hablar con la doctora Luna acerca de el destete, y De los con la doctora alimentos. Vanessa Espaillat estaremos tocando el tema de la exposición excesiva de adultos a las pantallas. Ya volvemos. Solo